Tenemos que hablar de otro parque eólico cuya sombra planea por la zona oriental de Cantabria. En este caso vamos a hablar del parque eólico que se planea se llama Sierra del Sel. Vamos a hablar de ello con dos vecinos de Ruesga que están por aquí con nosotros. Por un lado está Beatriz Benavente. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Jesús García. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo personalmente, servidora, ha tenido conocimiento de este parque eólico de Sierra del Sel a través de un vídeo que habéis grabado un poco para ofrecer resistencia a la instalación de este parque eólico, ¿no? Eso es. Fue motivado por la necesidad de intentar difundir un sentimiento generalizado que notaban en los vecinos de desazón, de tristeza, preocupación, porque hace cosa de un año aproximadamente vino una empresa, una junta del concejo de Mentera Barruelo, a dar información mínima sobre la pretensión de implantar un parque eólico en una zona muy rural, con mucha riqueza del entorno. Y a lo que se hizo una votación y resultó rechazada, la propuesta por parte de los vecinos, de la mayoría de los vecinos. ¿Cuál fue la sorpresa cuando el pasado 10 de marzo en el BOC fueron publicados cuatro proyectos eólicos, solicitud administrativa previa y declaración de impacto medioambiental? Y uno de ellos que nos concierne es el de Sierra del Sel. O sea, los vecinos habíais dado por olvidado este asunto desde que hace un año y pico vino una empresa, os explica cuatro cosucas, porque no suelen explicar mucho, ¿no? Eso es. Votáis que no y os habíais olvidado de esta feria. Eso es. Ostras, voy a aprovechar para decirle a los espectadores que el vídeo lo vamos a ver luego al término de este programa en nuestra emisión de TDT, que interviene también el alcalde, etcétera, pero os enteráis a través del Boletín Oficial de Cantabria y a partir de ahí, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Estamos en periodo de alegaciones? ¿El periodo de alegaciones va a venir? Eso es. Sí, estamos ahora hasta el 20 de abril, se pueden presentar alegaciones y también estamos en un proceso de recogida de firmas para juntar con las alegaciones. ¿Vais a hacer alegaciones a título particular? Porque claro, es fácil hacer una alegación a un parque eólico. Es fácil hacer una alegación a título personal, Sí. Es fácil decir que te niegas o que te parece mal. Lo que no sabemos es el peso que puede tener 1000 alegaciones personales. Creemos que poco, según estamos viendo, porque ahora estamos aprendiendo mucho de cómo se litiga un poco con estas cosas. Se necesitan argumentos objetivos y argumentos técnicos para rebatir un parque eólico. Nadie quiere un parque eólico cerca de su casa, pero hay sitios más o menos perjudiciales. Entonces, la firma personal es importante que todo el mundo que le parezca que no debe haber parques en esta zona en su plazo firmen y se adjunta su firma con la del resto, pero es importante que haya algo un poco por encima de la protesta personal. Una alegación con un peso específico, ¿no? Pues alego que medioambientalmente va a afectar a esto, etcétera. ¿En vuestro ayuntamiento qué dicen? ¿Qué os han explicado? Tuve la oportunidad de charlar con el alcalde y mostró que ellos por su parte también van a presentar alegaciones fundamentándose en un impacto que va a tener irremediablemente medioambientalmente hablando y también en cuanto a las personas que todavía residimos allí, que no somos pocos, no sé, pero importamos. ¿Esto a qué zona afecta exactamente? A ver, ¿dónde se implantaría este parque eólico? Porque claro, parque eólico normalmente suele ser más grande que un pueblo, o afecta más de un pueblo. Pues está en un macizo calizo, que ahí es la Peña Rubrillo, que está situada entre Ruesga y Boto. Es el último macizo calizo que hay hacia el norte, desde la cordillera, y es una zona especialmente sensible, porque
Es un lapiaz de altura, es una zona en la que las filtraciones de agua son verticales, entonces es muy complicado cualquier actuación ahí porque se pueden ver afectadas todas las fuentes de una zona muy amplia, aunque estén alejadas de las montañas. ¿Las fuentes de beber agua? Claro, claro, las fuentes de donde la gente bebemos agua. Entonces eso no se ha tenido en cuenta. El parque además está en uno de sus puntos a 1 kilómetro, 1,100 metros del parque de Santoña, de las Marismas, que tiene una protección medioambiental especial, y por el otro lado está a 1 kilómetro del curso del río Asón y la montaña oriental de Cantabria. La montaña oriental costera, ¿no? Eso es. Que también la tenemos protegida. Está protegida, pues está colocado el parque, el proyecto, en una cuña, entre la última cuña que queda sin una protección especial, entre dos zonas especialmente vulnerables. Entonces, pues es llamativo, da la sensación de que es un parque que se ha hecho desde un despacho en lo que en el mapa estaba verde, porque no tiene ningún sentido. ¿A qué municipios afecta? Afecta a Ruesga, pero también afecta a más municipios, ¿no? Afecta a Boto y la línea de evacuación del parque de las Torres iría por Bárcena de Cícero. Este es un parque muy grande, poco grande, me refiero. ¿Cuántos molinos, para que en casa lo tengan claro, quieren instalar aquí? Pues sería un total de 10 aerogeneradores y bueno, 7 serían colocados en Ruesga y los otros 3 en Boto. Y además son estructuras muy grandes, de 200 metros aproximadamente. Son muchos metros, ¿eh? Eso es, 4,5 megavatios y puede ser devastador para el entorno rural. Una de las cosas que hemos hablado un poquito fuera de cámara es no solamente que sean 10 aerogeneradores de 200 metros, que evidentemente son muy grandes y el impacto visual está asegurado, sino una cosa que a vosotros también os preocupaba o os planteabais, era cómo van a llevar eso allí. O sea, esos aerogeneradores hay que llevarlos, y me estáis hablando de un macizo y de curvas y de subir, ¿no? Pues sí, el proyecto asumen que van a hacer 16 kilómetros de viales desde San Bartolomé de los Montes, que pertenece a Boto, hasta casi Matienzo, en Ruesga, por un monte especialmente abrupto, con desniveles y con toda la estructura de una montaña caliza, que es irregular, lleno de lajas verticales y demás. El vial que tienen previsto tiene 6 metros de ancho, pero claro, si el aspa del molino tiene 70 metros, pues intuimos que se necesitan pocas curvas, porque simplemente el transporte no lo haría. Entonces, el destrozo va a ser inmenso, porque de lo que se proyecta a lo que sería factible en el caso de poder llegar a hacer llegar las palas sería enorme. Entonces, algo de lo que se dice cuando se coloca un parque eólico, que son energías renovables con poco impacto, bueno, pues en este caso el impacto es enorme e irreversible, paisajísticamente. Luego, pues también habría que entender que no hay antecedentes en ningún sitio que sepamos, al menos desde la Federación Cántabra de Espeleología no lo hemos encontrado, de un parque eólico en una zona kárstica, una zona caliza, por lo que decía, porque las filtraciones son verticales. O sea, en todo el proyecto previo del parque te dicen que hay que... Tú eres cuevero también, claro. Sí, esto sí. que sepas lo de las calizas Siendo y tal. de Ruesga y... Estaba diciendo, digo, ¿cómo sabe este hombre Sí. el macizo y todo esto? Soy cuevero, torquero. Pero es interesante porque tenemos un potencial espeleológico, que lo sabes de más veces, Brutal. enorme, y ese potencial, en el caso del macizo de la Peñarrubrillo, desaparecería, porque literalmente se iban a taponar con metros cúbicos de hormigón las cuevas que estamos estudiando. Sí, se iban a taponar. Cada base de los molinos la tienen proyectada, que tiene 20 metros de diámetro. Pues unos 350 metros cuadrados. Cada base Sí. del palitroque, la base 20 metros de diámetro. Sí. Es que son enormes. Son enormes. Claro. Y se calcula que pueden tener 1000 metros cúbicos de hormigón cada base. Pero esto en el mejor de los casos, porque nosotros sabemos que en cuanto retiras un poco de tierra en las zonas calizas, en la piaz, puede aparecer un agujero de 10 metros. Entonces, por eso es irreversible, porque en el por eso caso... tenéis tantas cuevas. Claro,
En el caso de que se quisiera quitar el parque, que es lo que te venden, esto los ponemos, en cuanto dejen de funcionar los quitamos. El destrozo sería irreversible por los siglos de los siglos, porque sería peor además quitarlo que dejarlo. Entonces, en este sentido, y yo animo a la gente que lo busque si está interesado, hay un artículo de un espeleólogo famoso inglés que vive, Juan Corrin, en el que explica las implicaciones hidrológicas que iba a tener un destrozo tan masivo de un macizo que por otro lado es virgen, que por otro lado había que mantenerlo per se, porque no sabemos exactamente aún los cursos de agua, y eso que los espeleólogos dedican horas a estar bajo tierra, y porque cualquier actuación en superficie puede acabar con una fuente que lleva toda la vida en San Miguel de Aras, o con el agua con la que los vecinos de las cuestas, Mentera, Barruelo y La Alcomba, beben o bebemos desde hace de toda la vida. Es verdad que presumimos mucho en Cantabria pues, de nuestro entorno natural maravilloso, se habla mucho de desestacionalizar el turismo, buscar otro tipo de turistas más relacionados con la naturaleza, que vengan a buscar a esta zona de Cantabria otras cosas, y eso choca un poco con la instalación de un parque eólico de estas características. Sí, bueno, pues en el vídeo también se habla un poco de cómo rellenamos la España vaciada. Pues desde luego, si rellenamos la España vaciada de eólicos, creo que no es la manera, ¿no? Ahí, claro. En ese sentido, Beatriz puede decir lo que ella ha venido de fuera a vivir a Ruesga. Tú eres nueva vecina de Claro, Ruesga. Precisamente yo he sido siempre turista. Bueno, venía a veranear a Cantabria porque me encanta el entorno y la naturaleza. Y bueno, pues finalmente hace 2 años cumplí un sueño y estoy viviendo aquí. Me ha acogido muy bien esta tierra y me siento en deuda y creo que hay que protegerla. Entonces es cierto que los que venimos, como yo venía, a hacer turismo, creo que en la mayoría vamos buscando ese entorno natural que se va a perder si estos proyectos siguen adelante. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer un vídeo, que por cierto la que canta es tu sobrina? Sí, canta fenomenal. Tú esto uniste, mi sobrina canta muy bien, sí, hay que hacer algo que pueda ir por las redes. Sí. Bueno, sobre todo porque también pensando en que muchos vecinos viven alejados de las redes sociales y bueno, están un poco desconectados en ese sentido, y bueno, digo, puedo hacer algo, prestarme como herramienta para tratar de difundir pues eso que me están transmitiendo, ¿no? Y que yo misma estoy sintiendo. Y bueno, y las redes sociales creo que funcionan y bueno, la pretensión era dar a conocer a todo el mundo, porque estos polígonos se están desarrollando muy rápidamente y la gente no nos damos cuenta o no estamos informados debidamente, y los vamos a tener ahí, es inminente. Entonces hay que actuar y creo que es importante que la gente se conciencie y que todos podemos hacer algo. O sea, pido por favor que ahora que estamos en plazo de alegaciones, sobre todo bueno, a partir de principios de abril, que tendremos más disponibles en los ayuntamientos, que por favor todo aquel que esté en contra de ver bueno, estos proyectos que se lleven a cabo, pues pueden acudir personalmente o mediante sede electrónica, por ejemplo, al Ayuntamiento de Ruesga, y firmar individualmente, y esas firmas sí cuentan y son tenidas en cuenta para intentar frenar esto. Hay una cosa que os preocupa también, me lo comentabas Jesús fuera de cámara, y es, hay tantos parques eólicos proyectados en esta zona que me decías, es que alguno va a caer. Claro, es que nosotros, en nuestro caso, como has dicho, como los habitantes, los vecinos, votamos en contra, pensamos que nunca más iban a ofrecer eso, y nos parecía una aberración. Pero de repente no solamente han vuelto a retomar el proyecto del que nos implica más cercanamente entre nosotros, sino otros 6 o 7, todos a la vez,
con el mismo plazo de alegación y con la sensación como un banco de peces, decía, ¿no? Es decir, bueno, de todos estos peces, alguno se va a salvar. Si todos van a las fauces, uno se va a salvar. Pues al contrario, lo han puesto todo a la vez, da la sensación para que alguno... Para aturullar. Bueno, pues es una manera de verlo, entendemos un poco la idea, ¿no? Da la sensación, ¿no? Sí, si los proyectos fueran más transparentes, pues se habría presentado cada uno con su plazo adecuado, se resuelve a favor o en contra, etcétera. Pero al poner todos a la vez, pues nos dan a pensar que eso es lo que intentan, ¿no? Este es un proyecto que depende del gobierno regional, no del Estado. Sí, es por potencia, la potencia está al límite, de los 47 megavatios tendría que gestionarlo el gobierno regional, y bueno, pues son los que tienen que... ¿Os habéis puesto en contacto, pregunto, que no digo que los vecinos tengáis que hacer ese trabajo, pero ¿os habéis puesto en contacto, por ejemplo, con Boto y con Bárcena de Cicero, con los otros dos municipios afectados? Bárcena de Cicero es verdad que menos, pero con Boto se lleva tres molinos, hemos dicho, ¿no? Sí, eso es. Sí. Sí, bueno, se están haciendo reuniones, se está movilizando la gente y bueno, intentamos en la medida de las posibilidades de cada uno, pues eso, pues reunirnos, contrastar opiniones y ver qué vías podemos tomar para intentar hacer algo. En aquella reunión informativa de hace más de un año, habéis dicho, ¿alguno de los dos puede explicarme qué se contó allí? Porque hablamos de un proyecto con 10 aerogeneradores que me habéis dicho que... Esto lo digo porque me ha parecido más asumible en mi cabeza para entender la magnitud. La base del palitroque son 20 metros, el diámetro, para que la gente se haga un poco idea en casa. Porque a veces hablamos de metros de altura y esto nos cuesta visualizarlo, pero 20 metros nos da la cabeza más para ver cuánto es. ¿Qué se explicó en aquella reunión en la que se informó a los vecinos? ¿Cómo se vendió la burra? Bueno, pues se vendió como que era una posibilidad sobre todo económica para la comarca. El terreno en el que se van a asentar estos molinos y otros suelen ser de jurisdicción de las juntas vecinales, con lo cual hasta pueden puentear lo que los ayuntamientos digan. Entonces las juntas vecinales sí que gestionan sus presupuestos y 3.000 euros o 3.000 y pico euros que iban a dar en concepto de alquiler anual por cada base. 3.000 euros al año. Sí. Eso es muy poco dinero. Claro, pues pero eso para una junta... Eso es el chocolate del loro. Sí. Para una junta vecinal pues puede parecer una gran cantidad. Y bajo cuerda también se prometió que se iba a abaratar la factura de la luz de los vecinos. Sí, cierto. ¿Ah, sí? Cierto. Bueno, como somos pocos vecinos, pues en el orden del día se incluyó entre otras cosas y entre ellos pues era que se iba a abaratar y más luego las posibilidades de puestos de trabajo y demás, pero bueno, pareció algo que era realmente positivo. Y en esa reunión pues fue solo de una parte, de las excelencias y maravillas del parque eólico. No hubo nadie que dijera, bueno, esto tiene sus pegas, que pueden ser problemas para la fauna, problemas para, independientemente del daño paisajístico, problemas para la salud de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera se consiguió polarizar un poco la opinión de los vecinos, los que pensaban que ese dinero era casi a repartir entre cada uno y los que veían, bueno, los problemas que traía aquello. Es que me ha hecho gracia lo de abaratar la factura de la luz. El proyecto debe tener 1.200 folios, me habéis dicho, más o menos. Sí. ¿Alguno de los dos se los ha leído? Hay que leérselos, un poco en diagonal. ¿Lo de la factura de la luz lo recogen en algún sitio, por ejemplo? No ponen nada. Pues entonces que no se lo crea ningún vecino. Claro, que puede ser, pero no sé. lo hemos inventado, claro, pero se deja caer, ¿no? Son pequeñas cosas y queda más ese pozo que el resto. Yo no me los he leído los 1.200. Es que, a ver, hay que leérselos. Sí, en diagonal lo voy mirando, es una cantidad enorme de información que no informa, es un mal trabajo de copia y pega, supongo que todos los proyectos son parecidos, en el que se habla de las generalidades de la cordillera cantábrica, de dónde viene, de qué plegamiento venimos y de la calidad de las calizas que hay en esta zona, pero luego es un párrafo referido a la zona en la que se iba a hacer el parque.
Y así con todos los apartados. Entonces es llamativo. Ahí se hacen estudios de impacto ambiental en el que hay una fórmula que nosotros no sabíamos nada, en la que al final pones una matriz a favor y en contra y te sale un valor. Y con ese valor, si es positivo, el parque es viable, y si es negativo, el parque no es viable. Ahora, claro, es todo muy matemático, salvo la interpretación de esos datos. Por ejemplo, un impacto negativo, asumido, porque el informe tiene una parte que es la afección a la fauna. La zona de Ruesga, la zona de Ramales, es la zona de Europa que concentra la mayor cantidad de rapaces de Europa. Una cosa que no se sabe, pero ahí está. Entonces, el colocar los eólicos en esta zona, inevitablemente, tiene un impacto sobre la vida de los buitres, de la limoche, que es una especie que es común y está en grave peligro de extinción. Entonces, en el estudio asumen que las térmicas que vienen desde el valle, que suben, tienen que subir al farallón rocoso de la Peña Rubrillo y empezar a viajar. Claro, si el farallón son 400 metros, son otros 200 de turbulencias, etcétera, etcétera, que va a haber muertes. Dice. Asumimos que va a haber muertes de rapaces en esta zona, con lo cual el impacto es negativo. Pero a la hora de calcular la matriz es solamente un -1. Solo un puntito negativo, por que mueran cargarnos la fauna. Que mueran habitualmente buitres, alimoches, es un impacto negativo. En cambio, un impacto positivo es que dentro de 60 años a lo mejor mejora la flora en cuanto quiten el parque. Es muy perversa la fórmula. Sí, es verdad. Entonces, es todo matemático, bueno, pero lo que pasa es que los números tienen diferente valor. Yo te hago una suma... Pero... No, sí, te he entendido, pero es que me estás dejando a cuadros. Sí. Y luego, pues ahí, en los 1200 folios del informe medioambiental hay cosas pues llamativas, como que no se considera que el espacio de la Peña Rubrillo es aprovechable para nada. Parece un erial del Kalahari. No, realmente ahí las vacas y las cabras y ovejas suben a pastar de toda la vida, que de hecho yo me he criado allí yendo a buscar las cabras. Por eso tengo un cariño especial a aquello y por eso soy consciente de la atrocidad que sería destrozar ese paisaje. Pero eso no lo tienen en cuenta, porque en la matriz esa de decisiones es un terreno baldío que no produce nada. Y bueno, de hecho los ganaderos suben allí que cobran parte de la subvención de la PAC porque las vacas pastan allí, que además contribuye al mantenimiento del paisaje. La labor del ganadero es estupenda en este caso. Bueno, pues eso... Eso no cuenta. Eso no se cuenta. Y luego todo, pues los informes, que yo no tengo tiempo material para leerme los de otros parques, pues es parecido. O sea, es una cantidad enorme de información del diámetro de los cables de evacuación, el diámetro de las piedras que van a hacer las pistas, bla, 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 bla. Y a la hora de la verdad dice, bueno, se va a destrozar, pero no importa. Y, que no quería terminar sin decirlo, no hay un estudio geológico claro, ni siquiera difuso. Un estudio geológico hecho sobre todo por alguien que conozca un paisaje kárstico. Un paisaje de no hay un estudio geológico de peso, quieres decir. Para nada, hay un estudio geológico superficial, sin considerar las características especiales y delicadísimas que tiene un macizo calizo. Bueno, pues no se sostiene desde eso. Y si el mundo fuera normal, pues dirías, bueno, no tenemos que estar ni preocupados, porque es imposible hacer. Pero estamos muy preocupados, precisamente porque es tan extremadamente delicado. Y si el mundo fuese normal, te refieres a que un proyecto de este tipo nunca superaría los criterios medioambientales, en este caso el gobierno regional, claro, que es quien tiene que darlo de peso. De hecho, si el mundo fuera medianamente normal, nadie medianamente normal habría intentado poner un parque eólico en esta cuña, entre zonas de especial protección y sin conocer la zona. Pero estoy convencido de que se hace desde un despacho sin haber estado allí, supongo. Desde un despacho de Madrid, lejos, ¿no? En cualquier caso. Sí, la empresa promotora es de Madrid, sí. ¿Hasta qué día tenemos abierto el periodo para presentar alegaciones? Hasta el 22 de abril, sí. Hasta el 22 de abril. Chicos, pues seguiremos pendientes de este asunto. Animamos a la gente, por supuesto, a difundir el vídeo. Por favor. Que es un poco lo que queréis, sobre todo que la gente lo sepa y lo conozca, porque es verdad que
un parque eólico que afecta a una zona en la que hay muchos menos vecinos que en otro, pues es probable que nos pase más inadvertido al resto, a otros municipios más grandes. Y bueno, pues como decías tú, todas las firmas cuentan, ¿no? Claro, efectivamente. Muchísimas gracias a los dos, Beatriz y David, vecinos de Ruesga, vecinos de esta zona afectada totalmente por este parque Sierra del Sel. Gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ti por darnos la oportunidad de poder difundir esta problemática que tenemos. Seguiremos pendientes de este asunto y del resto de parques que planean sobre la zona oriental de Cantabria. Muchas gracias, un placer. Gracias, buenas noches. Nosotros hacemos ahora una pausa en el camino y ahora enseguida continuamos.